tenemos tiempo de oración, que es muy importante para la congregación, muy importante para nosotros en esos tiempos. Creo que la oración es el respirar de nosotros, de la iglesia, y necesitamos estar orando. Cada lunes a las 6:30 a 8 estamos orando y orando por la comunidad, orando por este mundo que estamos viendo que hay tantas dificultades, ¿no? Todos estamos viendo que la maldad se está levantando y que cada día se mira más la maldad, la oscuridad, la mentira, la confusión se está levantando. Entonces creo que es importante en estos tiempos estar orando y estar apegados al Señor más que nunca, y es lo que vamos a estar viendo hoy en esta serie, un poquito de eso también. También quiero decirles que estamos yendo a través de Filipenses. El hermano Ricardo está llevando un estudio bíblico a través de Filipenses, de la carta de Filipenses. Ya me lo termina, pero estamos en el capítulo 4 y es de gran bendición porque estamos, como quien dice, derramando de lo que se ha estado estudiando estos meses de lo que es Filipenses, y yendo aquí el domingo escuchando todavía de lo que es Filipenses, que es algo muy importante. Filipenses, dijimos al comienzo del año que esta carta era algo importante porque nos dejaba saber cómo podíamos gozarnos en tiempo de dificultad, porque Pablo tenía dificultades, Pablo estaba pasando por tribulaciones, y miramos que en medio de la tribulación, en medio de las dificultades, él todavía seguía teniendo gozo, tenía amor por los demás y no se fijaba en él mismo. Entonces nos ayuda a saber cómo navegar estos tiempos y lo que viene más adelante, porque sabemos que esto no ha terminado. Estamos viendo que todo está elevando en inflación, como lo dicen, y creo que va a haber muchas cosas que van a estar pasando. Yo creo que la venida del Señor viene pronto, y van a decir ustedes, no queremos escuchar de eso, me da miedo. No, es que es bueno saber, porque la palabra de Dios dice claramente, Jesús dijo esto: cuando ustedes miren todas estas señales en Mateo 24, levanten sus cabezas porque su redención viene pronto. Qué hermoso, ¿no? Ven, Señor Jesús, dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Miramos entonces que los miércoles de 6:30 a 8 tenemos lo que es estudios bíblicos, y una vez al mes tenemos preguntas y respuestas. Entonces tratamos de unirnos y de hablar de las cosas de la palabra de Dios. Muchas preguntas que tengan ustedes sobre de lo que es la palabra de Dios y que no entienden, pues ese es el momento. Venimos cada primer miércoles de mes a hacer preguntas y respuestas. Amén. Dicho eso, seguimos. El hermano Manuel, antes de todo, el hermano Manuel tiene verduras y va a hacer, se les mandó un texto a los que recibieron texto. Va a dar verduras y va a hacer una bolsa por familia, ¿verdad, Manuel? Amén. Él saliendo va a estar el hermano Manuel con bolsas de verdura para que aquellos que quieran llevar para su casa. Amén. Amén. Dicho eso, seguimos. Entonces estamos en el libro de Filipenses y estamos yendo a través de Filipenses 4, capítulo 4, versículo 1. Y déjenme decirles, mi esposa dijo que si tienen niños pueden dejarlos con mi esposa. Ella está allá atrás para que los cuiden, ¿ok? ¿Todos están bien? Amén, amén, amén. Ha pasado mucho este día. Hemos estado para arriba y para abajo. Complicaciones de lo que es en lo técnico, y tratando de, ustedes me miran, yo creo que estaba yendo para atrás, para arriba y para abajo, tratando de acomodar esto, pero toda la gloria y la honra es para el Señor Jesús. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 1, y estamos viendo permanencia espiritual, parte número 3, permanencia espiritual, parte número 3, y vamos a estar hablando de lo que dice el apóstol Pablo. Estamos yendo frase por frase y nos está enseñando cómo es que debemos de tener permanencia espiritual, o la palabra duración, firmeza, constancia, perseverancia, estabilidad, inmovilidad. Entonces estamos viendo que en tiempos difíciles Pablo nos está dejando saber a través de esta carta y a través de este capítulo 4 cómo debemos de reaccionar y cómo debemos estar. Nos está dando unas llaves, cómo podemos estar estables, permanecer en lo que es espiritual. Porque si ustedes saben, ahorita en muchos lugares hay mucha desestabilidad en lo que es en el mundo, en la sociedad, en todos lugares. Y lo triste de esto, que no solamente es afuera en la sociedad, pero también hay mucha desestabilidad, o que no está permaneciendo la iglesia como debe ser. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a través de la pandemia que han pasado muchas cosas? Muchos pastores han salido en muchos escándalos. Muchos se han alejado de la fe, que es tristemente. Entonces estamos viendo que esta pandemia sacudió y está desestabilizada la iglesia totalmente. Y por eso Pablo aquí nos dice claramente en el capítulo
4, versículo 1, esto, y vayan para allá a su palabra. El que no tenga Biblia, levante su mano y mi hermano Manuel le traerá una Biblia para que usted pueda escuchar la palabra de Dios. ¿Alguien necesita una Biblia? Amén, gloria a Dios, todos traen su Biblia. Eso es bueno, amén, aleluya. Entonces miramos esto. El apóstol Pablo dice a Filipenses capítulo 4, versículo 1, dice esto: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Ahora la Reina Valera dice así: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozaos y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. La llave especial es estar ¿qué? Firmes en el Señor. Tristemente estamos viendo todas estas cosas que están pasando en el mundo. Yo creo que una de las cosas que hemos mirado a través del mundo es que queremos suplantar el calmar nuestra mente o las dificultades o las ansiedades con psicología y con toda esta clase de cosas, ¿sí o no es cierto? En vez de ponernos a pensar que la firmeza está en Cristo Jesús. Y es lo que vamos a estar viendo ahora. Tristemente, miren, un psicólogo, y esto es importante, un psicólogo, y este estudio se hizo hace más de 30 años. Este psicólogo se llama Robert Collis. No sé si ustedes lo conozcan, pero este hombre es prestigiado en la comunidad y en todos lugares. Él tuvo una entrevista a través de otra persona sobre el psicólogo. Y ahorita les voy a decir un poquito de la historia de él, ¿ok? Dice, Robert Collis es psiquiatra social, quizás sea tan estimado como cualquier otro hombre en nuestro país en términos de sus áreas de psiquiatra. El doctor en medicina es psiquiatra investigador de la Universidad de Harvard, es profesor de psiquiatría y humanidades médicas en la Escuela de Medicina de Harvard. Ha escrito 36 libros, es autor de 600 artículos de revistas de un tipo y de otro. En 1973 recibió el premio Pulitzer. Es un psiquiatra muy condecorador, estimado y respetado. Ahora, cuando yo me puse a buscar a este hombre, está un poquito caliente, ¿no? Yeah, Brian, can you turn on the AC for us, please? So, miramos aquí que este hombre es bien querido por muchas personas. Ahora, yo al meterme a buscar a este psicólogo, y ustedes van a decir, estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de estabilidad. Es para despertarlos. Ok, es para despertarlos. De verdad, todo ha estado haciendo un tremendo, lo que es técnico, el volumen y X cosa, pero sabemos que Dios tiene la victoria, amén. So, miramos que este hombre que es psicólogo tiene algo que decirnos a través de cómo conducirnos como cristianos. Le preguntaron muchas cosas. En esta entrevista señala la inutilidad de su propia área, si bien comprende superficialmente algunas cosas sobre el cristianismo. Ahora déjenme decirle una cosa, este hombre, que no les dije porque me confundí porque prendieron el aire, pero este hombre que se llama Robert, él fue uno de los psicólogos que ayudó a una niña que fue la primera afroamericana que empezó a ir a la escuela. No sé si ustedes los que han estudiado han escuchado esa historia. Fue a la escuela y muchas personas no querían que ella fuera a la escuela, entonces le decían de muchas cosas, la amenazaron de muerte y X cosas. So, él fue su psicólogo, como quien dice, y al preguntar, él le dijo a esta niña, le dijo, Bridges, se llama Bridges, se apellida Bridges, esta morenita, que ya tiene unos 60 y tantos años de edad, pero ella fue la primera que fue, una de las primeras en Massachusetts, si no me equivoco, que fue a la escuela con personas blancas y entonces miramos que él le dijo a esta niña, le dijo, miro que cuando estábamos entrando a la clase, tú estabas hablándoles, diciéndoles algo a los niños. Y esta es una niña de 6 años que apenas está comenzando la escuela. Y dice, no estaba hablando con ellos. Entonces, ¿qué estabas haciendo? Porque se miraba que estabas hablando. Dice ella, no, lo que pasa que estaba orando por ellos. Y el psicólogo se quedó impactado y le dijo, Robert Collis, el que voy a estar ahorita leyendo de él, se quedó impactado y le dijo, ¿cómo que estabas orando por ellos? Dice, sí, estaba orando por ellos.
¿Qué estabas orando? Le dijo la niña de 6 años a él, estaba orando y le estaba diciendo a ellos, al Señor, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué impactante, esta niña de 6 años sabía que el Señor podía perdonar los pecados de estas personas. Ahora, me impactó esa historia, pero la historia que yo quería dejarles saber es esta, la entrevista de este hombre. Le preguntaron por qué no era cirujano. Su respuesta, soy descuidado, no es un gran cualidad para la cirugía. Dijo, cuando tienes una combinación de un vago aturdido que no tiene la dureza necesaria y es tan un poco confundido, tienes un psiquiatra. Él está diciendo, si tienes una persona que no tiene esa estabilidad, va a tener un psiquiatra, no va a tener un doctor. Yo no puedo ser doctor, él está diciendo. Entonces está diciendo esto, un vago confundido y sin dureza es un psiquiatra. La pregunta es, un psiquiatra confuso, Collins, el psiquiatra, por supuesto, le preguntan a él, es inútil entonces buscar respuestas definitivas en psiquiatría o en psicología, Collins. La inutilidad está en buscar respuestas definitivas en toda la cultura secular. La psicología es una religión secular temporal. Escuchen lo que está diciendo este hombre que hace más de 30 años le hicieron esta entrevista. Dice, la psicología es una religión secular temporal. ¿Cuánto tiempo va a durar? Le preguntaron. 50 años. Las religiones seculares van y vienen. Hoy es la psicología, mañana será reducción de peso o colesterol o llegar a la luna o al Martes. ¿Quién sabe en qué se preocupará nuestra cultura a continuación? Pero nada de esto nos va a dar respuestas a las preguntas morales y espirituales que en última instancia anhelamos. La psicología no está equipada para responder esas preguntas. La psicología no es alguna información sobre la mente. La psicología nos da alguna información sobre la mente, pero la mente no es el alma. ¿Escucharon lo que dice él? Él es psicólogo y está diciendo claramente que buscamos respuestas en muchas de las cosas y la mente no es el alma. Podremos tapar nuestra mente con muchas cosas o aplacar nuestra mente con muchas cosas, pero no es el alma. Escúcheme lo que sigue diciendo. Pregunta, ¿la psicología entonces puede ayudar a la salud mental de una persona? Collins, el doctor Collins, dice, ni siquiera deberíamos usar las palabras como salud mental. La pregunta no es, ¿qué es la salud mental? ¿O tienes salud mental? La pregunta es, ¿qué haces con tu vida? Este es un psicólogo que ha estado estudiando toda su vida y dice, la pregunta es, ¿qué haces con tu vida? No es la mentalidad o enfermedad mental, sino qué haces con tu vida. Luego le pregunta. Pero incluso los ministros de hoy se están convirtiendo en psicólogos. Collins, eso es paganismo. Pregunta, ¿consejería pastoral es el término para ello? Collins, es paganismo. Y miren lo que dice él. Mi madre estaba muriendo aquí en el Hospital General de Massachusetts. Un ministro vino a verle. Quería negociar con ella a través de las etapas de la muerte. Quería que él orara por ella. Sabía que se estaba muriendo. Quería hablar sobre la ira y sobre la negación, que no podía perdonar. Pero ella no estaba enojada y no lo negaba. Solo quería que él orara por ella. Pregunta, ¿es todo parte del mismo síndrome y todos queremos adorar al experto? Collins, el experto secular. ¿Quiénes son estos expertos seculares de todos modos? ¿Qué saben los psicólogos y psiquiatría sobre la vida cristiana? ¿Qué pueden decirnos? Una respuesta bastante interesante, ¿no es cierto? Este hombre que es psicólogo dice, su madre se está muriendo. Y lo único que quería su madre es que el ministro viniera, el pastor, viniera y orara por ella. Ella no tenía rencor, no tenía maldad. Bueno, todos somos malos, deje de corregir, todos somos malos, la palabra de Dios dice. Pero en ese momento quería que alguien orara por ella. Entonces él empezó a mirar que en el pozo que quería sacar agua estaba, ¿qué? Vacío.
Ahora, este es solamente un psicólogo que no es cristiano, creo que no lo es cristiano, pero es un hombre que nos puede decir que en realidad la psicología nomás tapa unas cuantas cosas, pero no nos ayuda. La mente no es el alma. ¿Escuchan lo que está hablando este hombre? Por eso venimos ahora a mirar esto, que las emociones suben y bajan. Están constantemente para arriba y para abajo. Y ustedes van a decir, ¿qué quiere decir con esto, pastor, de la estabilidad? Porque la estabilidad, lo que pasa cuando nosotros buscamos fuera de Dios estabilidad, lo único que vamos a encontrar parches y vamos a seguir en la misma manera. No vamos a estar como Dios quiere que estemos. ¿Me explico? Y eso es importante para cada uno de nosotros. Mire, el salmista nos deja ver cuál es la estabilidad que quiere Dios. El mundo te dará muchas cosas, pero no te da la estabilidad que tú necesitas. Lo triste que estamos en este mundo y la iglesia, lo que estamos haciendo, no estamos buscando la estabilidad en Dios, sino en otras cosas. Es la realidad. Miren el Salmo, uno de los salmos favoritos míos, yo creo que todos ustedes, Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2, uno de los más impactantes versículos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árboles plantados junto a la corriente de aguas, que da sus frutos en su tiempo, y sus hojas no caen. Y todo lo que hace prospera. Esa es estabilidad que quiere Dios en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener esa estabilidad? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos tener esa permanencia espiritual que cuando pasan problemas y cosas y situaciones podemos decir que estamos plantados en Cristo Jesús, que estamos plantados en su palabra y que nada nos puede conmover ni mover? Y el Salmo 1 nos deja saber que somos plantados como al par del río. En Jeremías nos dice esto, que me encanta también, porque Jeremías es el mismo versículos casi, que son como sacados del mismo Salmo. Y dice esto, Jeremías, perdón, se me movió Jeremías 17, yo sé que es Jeremías 17, versículo, deja buscarlo, versículo, uno de los versículos muy importantes. Como ustedes saben, Jeremías era un profeta, le llamaban el profeta chillón, porque se la pasaba llorando y pidiéndole al Señor, y ¿cómo que no? Viendo todo lo que estaba aconteciendo en el pueblo. Ténganme paciencia, todo se mueve. Les digo, los ataques han sido constantes hoy. Ok, ahorita lo busco y nos vamos para allá, ok. Pero yo sé que es Jeremías 17, 7 a 8. Ok, 7 a 8. Ok, dice esto Jeremías 17, 7 a 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. La palabra de Dios nos está dejando saber otra vez el mismo Jeremías, que cuando estamos en Cristo Jesús, cuando estamos plantados cerca de Él, no vamos a ser movidos. Qué impactante, ¿no? Aquí claramente nos deja saber, y todos quisiéramos tener esa estabilidad, ¿no? ¿Quién no? Yo sí, amén, todos. Esa estabilidad, esa es la persona espiritual estable, la que no se mueve, sino que sigue adelante. Y luego sigue diciendo el versículo 4,
Ahora, nos da un contraste de lo que no son estables y los que son estables. Y en el versículo 4 nos dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y ustedes van a decir, ¿qué es tamo? ¿Qué está diciendo ahí? Como la paja. Como la paja. Nadie quiere ser como la paja. Y si miramos la paja no sirve para nada, nomás para echarse el fuego y quemarse, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que aquí el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3 nos deja saber que una vida estable espiritualmente, que está pegada a Dios, ¿cómo debe de mirarse? Pero a los que no están en Cristo Jesús, se mira que en realidad, ¿cuál de nosotros queremos ser? ¿Queremos ser los que estamos estables en Cristo Jesús o los que estamos desestables? Los que no estamos en Cristo Jesús. Y sigue diciendo en el versículo 5, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en las congregaciones de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí nos da un grande contraste que quiere decir que, ¿sabes qué? Tú decides. Jesucristo lo puso de esta manera, el que no está conmigo está en contra de mí, el que no, ¿qué? Recoge, desparrama. ¿Qué son las cosas? Dos cosas contribuyen a una vida estable. Escuchen bien. Deleitarse en el Señor, es decir, tener una relación viva con el Señor y luego meditar en su palabra para que la vida se vea desde una perspectiva divina. Dos cosas. Una relación con Dios y estudiar su palabra. No hay otra. Porque si no lo hacemos, claramente no vamos a estar firmes en el Señor. Miren lo que dice Filipenses 4:1. Lo volvemos a mirar porque eso es lo que estamos viendo. Dice él esto. Y ese es el punto de partida de todos nosotros. En el último párrafo dice, estar así firmes en el Señor. ¿Qué está diciendo? Que estén firmes, es un mandato. ¿Se acuerdan que la primera semana que comenzamos esto, yo les dije que era una palabra que se usaba en el griego, que era un mandato de Dios que te decía que estuvieras firme, que no te movieras, que estuvieras, aunque la batalla esté pasando, tú estés firme? Como Santiago lo dice, Santiago dice algo muy importante en nuestras vidas. Déjenme decirle una cosa, que no seamos como las olas que van para arriba y para abajo. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 6 y 8. Él no quiere, el Señor no quiere que seamos de esa manera. Él quiere que estemos firmes, Él quiere que sigamos adelante. Santiago nos dice esto, pero pidan con fe, versículos 6 al 8. Capítulo 1, Santiago, pero pidan con fe, no duden nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte para otro. Esa es una persona inestable, es una persona que no le tiene confianza a Dios, es una persona que no tiene fe al Señor y que no le cree en sus promesas. Y luego sigue diciendo en el versículo 7, esas personas, estoy leyendo la nueva traducción, perdón, 7, Reina Valera, no piensen pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El apóstol, el Santiago, está diciendo claramente que cuando somos inestables, no somos fieles al Señor. ¿Ustedes saben eso? Cuando somos inestables, cuando no estamos parados en la roca, vamos a estar para arriba y para abajo. Mírenlo como en la nueva traducción viviente, como lo dice. Se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, cuando se la pidan, está hablando de la fe, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y está tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado para otro. Versículo 7. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Versículo 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¿Escucharon? Entonces estamos viendo que cuando una persona es inestable, su lealtad no es para Dios totalmente, sino para el mundo y para Dios. Y por eso miramos la condición que está la iglesia. Y es tan triste que miremos eso. Ahora, si ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos del primer principio, era manteniendo o cultivando el amor o la paz
en la comunión del amor. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada? Tenemos que amar y tenemos que hacer la paz con los hermanos. En Filipenses 4, 2, 3 nos dice esto. Ahora les ruego a Evodia y a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen sus desacuerdos. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, ¿se acuerdan que mi fiel colaborador, dije la semana pasada, quiere decir Cícico? Y esa es una palabra, un nombre que se le da a este hombre que está ayudando a Pablo en lo que es el Evangelio. Y podemos decir que es uno de los líderes de la iglesia, hasta a lo mejor puede ser que es uno de los pastores en esa iglesia, que está dejándole saber, Pablo, ayúdame y pone estas dos mujeres en el lugar donde deben estar, vuélveles a poner en el redil donde tienen que estar, que no sean separadas. Y dijimos la semana pasada que no era conforme a la doctrina, sino era conforme a maneras o pensamientos diferentes que tenían ellas sobre uno y otra. Dice que ayudes a esas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia, trabajando junto a Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Miramos aquí claramente que Pablo dice que debemos de tener una comunión y preservar la paz entre los hermanos. Déjenme leer una nota. Hace una par de semanas, es lo mismo que dije yo ahorita, dije, una iglesia que está destabilizada, su congregación va a estar destabilizada. Si hay dos personas que están teniendo dificultades, la iglesia va a estar destabilizada, no va a permanecer. Jesucristo lo dijo así. Perdón, necesito más cafeína, creo yo, o más agua, ¿no? Jesucristo lo dijo de esta manera: una casa dividida no puede sostenerse. Ahora, cuando hay armonía, cuando hay paz, cuando cultivas ese amor, cuando haces todo lo debido, cuando le hablas a los hermanos, cuando les amas uno a otro, ¿qué pasa? Hay armonía en la casa de Dios. Déjame decir una cosa. En Proverbios dice un proverbio, y no me acuerdo, siempre lo traigo en mente cuando estoy viendo este pasaje. Veo esto, que cuando hay un juez o hay un rey malvado, el pueblo se queja. ¿Sí no han escuchado ese proverbio? Pero cuando hay un rey justo, que dice, el pueblo se regocija. Y es lo mismo cuando nosotros estamos no viviendo juntos como debe de ser, va a haber dificultades. Va a haber dificultades. No podemos estar viviendo divididos. Déjenme decirles lo que dijo Jesús para ustedes y para mí. Dijo él esto y lo dije la semana pasada. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y yo quiero que me llamen hijo de Dios. No traer discordia, no traer división y no traer todas esas clases de cosas. Lo que quiero es sembrar la paz y amar a los hermanos. Y el punto número 2 que miramos la semana pasada también fue el segundo principio de la estabilidad espiritual, es mantener un espíritu de gozo. ¿Se acuerdan? Y el mismo versículo nos dijo, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos. Y miramos que aquí que nos dice el Señor, que es una orden, que estemos regocijándonos en medio de la tribulación. Pablo estaba pasando por dificultades y todavía se regocijaba. Es como los dos hombres de Emaús. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuando Jesús se les aparece en Lucas capítulo 24, miramos que estos dos hombres van caminando y empiezan a arder sus corazones. Dice la palabra de Dios que cuando entran a comer, dice que la palabra de Dios que parte el pan, entonces sus ojos son abiertos y ahí miramos ese gozo tremendo de ellos. Ese es el gozo que quiere que tengamos nosotros, cada uno de nosotros. Estemos gozándonos, estemos dándole la gloria y la honra al Señor Jesús. Y gozándonos no en los hermanos, porque la semana pasada les dije claramente, cuando nosotros ponemos nuestro gozo en los hermanos o cuando ponemos el gozo en las cosas, lo único que estamos haciendo, nos estamos poniendo para caer. Porque el gozo debe de ser en el Señor. Por eso Pablo dice, regocijaos en el Señor. No dice en las cosas, no dice en lo material, no dice en las casas, no dice en los seres queridos, sino en Cristo Jesús. Porque Él nunca te va a fallar y nunca te va a dejar. Es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, el tercer punto que podemos mirar aquí, que vamos a comenzar, el que sigue, la estabilidad espiritual también requiere aprender a aceptar menos de lo que cree que le corresponde. Escuche bien, aprender a aceptar menos de lo que cree que le corresponde. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Versículo 5, dice él, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Vuestra gentileza, una palabra
que se usa y que podemos decir, y estoy cortando todo esto para entrar al grano, es más o menos gracia. Que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Esa estamos hablando en la Reina Valera traducción. La Nueva Traducción Viviente dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Amén. Y antes de seguir, déjenme orar y pedirle al Señor que nos siga guiando, porque es importante poder entender lo que nos está hablando el Señor aquí. Amén. Inclinen su rostro, vamos a orarle ya en sus casitas, si es que estamos todavía grabando, no sé, los técnicos. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra y toda la potestad. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tu misericordia es para siempre y porque siempre has sido bueno con nosotros. Hoy pedimos, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones y podamos entender lo que tú nos quieres hablar para poder ser estables espiritualmente, Señor. Abre nuestros oídos espirituales y que pongamos en práctica todo lo que vamos a estar escuchando hoy en este día, Señor. Te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Nos mantienes en un lugar donde podemos estar estudiando la palabra de Dios, donde podemos escuchar de ti, donde venimos a adorarte, Señor, a glorificarte, a amarte, a darte toda la gloria y la honra y la potestad. Gracias por mi hermano Ricardo, gracias por los técnicos, gracias por todos los que hacen posible que todo esto salga para darte la gloria y la honra a ti, Señor, para prepararnos, para adorarte, para que nuestros ánimos sigan adelante, Señor. Gracias por todos los que sirven a ti, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos en esta tarde, Señor. Te bendecimos y queremos, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, que seamos saturados por tu palabra y que seamos guiados por tu Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amén. El pueblo dice, amén, amén. Gloria a Dios, amén. Ahora, déjame leerle unas cuantas notas aquí. Miren, vamos a mirar esta palabra porque es importante que la podamos entender. Lo que está diciendo aquí Pablo, está diciendo vuestra gentileza. Y eso es lo que dicen. Es una declaración muy importante y un elemento muy importante en este asunto de estabilidad espiritual. Realmente se trata de contentamiento. Podría leerse, que tu contentamiento sea conocido de todos los hombres. De hecho, supongo que para cada traducción de este texto probablemente se usan palabras diferentes aquí porque este es uno de estos términos griegos casi intraducibles, que no se pueden traducir, pero quiere decir epikies. Es prácticamente traducible si está hablando a la traducción a la palabra por palabra. Significa más de lo que una palabra en español se puede capturar de esta palabra que acabamos de decir. Si lo ha estudiado lo suficiente, tendrá sensación de lo que significa esta palabra. Por ejemplo, tiene la sensación de un dulce sensatez que responde a una apelación, que hay una dulzura en usted cuando alguien le pregunta algo, que es dulcemente razonable al respecto. También se produce traducción como con un gran corazón. Tú vas a decir, ¿qué estás diciendo, pastor? Lo que estoy diciendo, que cuando está hablando Pablo, está diciendo, vuestra gentileza es una palabra tan dulce que cuando tú hablas con los demás, pueden sentir tu dulzura, gracias. Pueden sentir tu dulzura o pueden mirar tu gracia, la gracia que tienes. ¿Me explico? Y me quedé en lo que es, en esta nota, no solo era dulcemente razonable, sino que va más allá de eso. Era muy generoso. Podría traducirse buena voluntad, dada que solo desea el bien o lo hará bien a los demás, teniendo la inclinación más allá de lo que se espera que los otorgaría el bien. Escuchen bien. El punto número 3 que dijimos claramente, ¿cuál era? Aprender a aceptar menos de lo que crees que le corresponde. Y Pablo está diciendo que nuestra gentileza, que nuestra manera de actuar, no es que nosotros necesitamos todo esto. Por ejemplo, un ejemplo nada más. Yo podría decir, como yo soy el pastor, yo exijo que se me trate bien. Y eso es lo que Pablo está diciendo que no debe de ser. Que los demás miren tu amor por los demás. Algunos han sugerido que podría traducirse amabilidad. Es para eso un poco de delgado
a comparación con los demás. Algunos han elogiado la palabra malignidad, que tu malignidad sea conocida por todos los hombres. En otras palabras, su generosidad excesiva. Algunos han sugerido que significa caridad hacia las faltas de otros. Algunos han dicho misericordia hacia los fracasos de otros. Algunos han dicho que la mejor palabra es indulgencia. Algunos han dicho que debería ser indulgencia. Deje que todos los hombres conozcan sus indulgencias. No su indulgencia personal en el pecado, sino su capacidad para complacer todos los fracasos de los demás y no ser personalmente ofendido, cruel, amargado, vengativo o vengarse. Es una especie de paciencia capaz de someterse a la injusticia, a la vergüenza, al maltrato, sin odio, sin malicia, sin represalias, sin amargura, sin venganza. Está diciendo, y estamos viendo que la palabra aquí que está usando el apóstol Pablo, que aunque nos hagan mal, aunque nos traten mal, aunque nos hagan mala cara, aunque digan lo que digan de nosotros, nuestra actitud hacia ellos debe de ser con amor, con pasión, con misericordia, con amor constantemente. Que sus indulgencias, es lo que está diciendo, que sus pecados no nos afecten nuestra vida. Que lo que están haciendo los demás inmoralmente o malmente para nosotros no te afecte, sino que sigas buscando el rostro de Dios. Esa es una persona madura y estable en las cosas espirituales. Y Pablo nos deja saber aquí cuál es uno de los principios que debemos de usar en nuestra vida para que nuestra vida sea, ¿qué? Estable. Permanezcamos en las cosas espirituales. Y la primera cosa que miramos, la tercera cosa que miramos ya, es que debemos de pensar de la manera que es aprender a aceptar menos de lo que crees que le corresponde. Cuando tú empiezas a pensar, esto me corresponde a mí, estás yendo a un lugar donde no quieres. Amén. Ahora, otra palabra que va junta con esa palabra, humildad. Tu no puedo decir la palabra ya. Gentileza, perdón. Vuestra gentileza. Ya miramos que gentileza quiere decir amor, compasión, misericordia. Pero va algo atado a eso también. Y esto es lo que va atado a esa palabra, humildad. Miren, déjenme leer esta nota. Pero hay otro elemento que debemos analizar para comprenderlo. Es la gentileza de la humildad. Que básicamente dice que puede haberme ofendido, pueden haberme maltratado, pueden haberme juzgado mal. Peor aún, pueden haberme representado mal, pueden haberme maltratado, pueden que no me haya dado lo que merezco, puede que me hayas dado lo que no merezco, puede que hayas arruinado mi reputación con algunas cosas, puede haber actuado en hostilidad contra mí injustamente, puede que yo sea el destinatorio de tu injusticia y maltrato, pero humildemente y aceptarlo amablemente. Eso es humildad. Eso es lo que significa, de nuevo, no es así exactamente como la gracia de Dios se muestra en cada uno de nosotros. A pesar de que le maltratamos, hacemos lo indebido, pecamos en contra de Él, sigue amándonos, sigue dándonos gracia y favor. No es así que cada vez que hacemos algo en contra de su nombre, aunque no nos están viendo los demás, siempre muestra su misericordia y compasión. Si exiges tu derecho, entras al tipo de mentalidad que te convertirás en una persona inestable. Escucha bien otra vez. Escucha bien, mi hermano y mi hermana. Si exiges tus derechos, entras en este tipo de mentalidad y te convertirás en una persona inestable. La Biblia claramente nos dice que debemos de actuar humildemente. Ahora déjenme leer las notas estas. La mentalidad filosófica de nuestros días detrás, digamos, la psicología contemporánea que se ha infiltrado no solo en nuestros países, sino en las iglesias, la mentalidad de filosófica es principalmente
la mentalidad de existencialismo. Y el existencialismo básicamente dice, en resumen, todo hombre tiene derecho a hacer lo que siente bien. Eso es existencialismo. Por eso, o podemos ponerlo de otra manera, justicia social. ¿Han escuchado justicia social? También es eso. El existencialismo es una reacción al humanismo. El humanismo hizo del hombre una máquina. El humanismo dice que no somos más que máquinas biológicas y realmente no tenemos elección, realmente no tenemos solución a los problemas. Simplemente funcionamos como un animal y realmente una reacción al humanismo. Eso es un humanismo materialista. El materialismo dice que el hombre es una máquina. En reacción al humanismo materialista vino el existencialismo que dice que no me lo trago. Hombre, tengo dignidad, soy alguien. Ahora déjeme decirle una cosa, lo que estoy tratando de decir es que hemos llegado al punto que empezamos a pensar que es a mi manera como yo quiero y si no te gusta, ni modo. ¿No han escuchado eso? ¿No han escuchado de amarte a ti primero? Miren, déjeme decir una cosa. Yo miré que alguien puso en las redes sociales esto y son cristianos. Y es tristemente que podemos mirar esto. Dicen esto, Dios te hizo perfecto. Y yo sé que sí, pero la manera que lo dices y la manera que lo estás poniendo, estás diciendo una cosa que no es cierto. Lo estamos mirando aquí en Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 1 y hasta el 5, 6, 7. Nos deja saber que nuestra manera de vivir debe de ser con gentileza, ¿no es cierto? Con humildad. Pero ahora los cristianos estamos diciendo, tú eres todo bello, tú eres todo hermoso. ¿Dónde está Dios entonces? Has quitado a Dios del centro de tu vida y te has puesto tú a ser el centro de todo. Y Dios dice, no, debe de ser al revés. Debe de ser al revés. Cuando yo miré este video, dice, es para animarlos a ustedes. Yo digo, estás animando a que piensen que todo lo que hacen está correcto, pero se olvidan de Dios. Sí, con esta mentalidad es como el SIDA, ¿se acuerdan? Como los homosexuales. Decían, no, pues no les hemos dado daño a nadie, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? El SIDA pasó. Si nosotros pensamos que no les hemos dado daño a nadie, pero sí estamos haciendo daño. Amén. Déjenme decirle, dos grandes eruditos dijeron esto. Estaban conversando ellos dos y dijeron esto. Creo que esto es cierto, que si tú y yo entráramos a una librería cristiana y sacamos los libros cristianos que se están escribiendo hoy y tomamos bolígrafos o plumas de resaltar y resalta todo lo que sale de la teoría del amor propio de Carl Rogers y tú resaltas todo en esos libros que se salieron de las enseñanzas de Pablo, me quedaría sin resaltadores antes que tú. ¿Está escuchando lo que está diciendo? Si usted va a una librería cristiana y toma un libro de aquellos que dicen que tú, y la Biblia, y mira las cartas de Pablo, tus plumones se terminan más pronto con los libros cristianos que con Pablo cuando él se pone solo. ¿Me explico? Ahí Pablo en Filipenses capítulo 4 o del capítulo 1 hasta el 4 miramos que él nunca dijo yo, ¿sí no es cierto? Me tengo que amar yo primero, tengo que mirarme yo primero para después amarlos ustedes. Y esa es la mentalidad que muchos tienen. Cuando yo comencé, y esto es real, hace 20 años, me acuerdo que a mí me enseñaron eso. Hace 20 años me dijeron, es que tienes que amarte tú primero, tienes que enseñarte a conocerte tú primero y tienes que hacer todo tú primero. Si no te amas tú, no puedes amar al otro. Y estamos equivocados porque la palabra de Dios nos enseña otra cosa más importante. Ama a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Nunca dice que te ames tú primero, sino primero dice ama al Señor. Y Pablo sabía eso porque él amaba al Señor con todo su corazón y estaba pasando por desgracias, estaba pasando por dificultades y así miraban la gentileza de él. ¿Sí o no es cierto? ¿Cómo estaba él? La estabilidad espiritual llega cuando no tengo exigencia para mí. ¿Escucharon? La estabilidad espiritual llega cuando no tengo exigencia para mí. Algunas personas viven y mueren en esa
puerta giratoria de escuchar lo que todos dicen sobre ellos y similar personalmente cada cosa que sucede en sus vidas, filtrando a través de sus pequeños procesos de ego. Lo que estoy diciendo es esto, que muchos de nosotros vivimos en una mentalidad que todo nos molesta y miramos todo, como decimos, monos con tranchetes, y nos afecta. Y debemos de parar todo eso, porque afecta a nuestras vidas. Pablo sí estaba pasando dificultades. Los filipenses estaban pasando dificultades. En pocas palabras, amor, gozo y humildad son una de las llaves importantes en tu vida para tener, ¿qué? Estabilidad espiritual. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 4, 5 y 6, que los vamos a poder unir a esos dos versículos. Dice, vuestra gentileza, ya miramos un poco de eso, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Qué es gentileza? Es amar a los demás y ser humilde. Que conozcan tu gracia, que no te afecte lo que los demás te digan, sino que al contrario, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, que no regreses mal por mal, sino bien por mal para que la persona cambie, que miren tu gentileza, que miren tu humildad, que miren tu amor de Cristo en ti. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo en este mismo versículo, el Señor está cerca. Me encanta eso porque ahorita van a mirar por qué dice él eso. Por nada estéis afanosos. Versículo 6. Y el cuarto punto que podemos mirar aquí, que nos puede ayudar a nuestras vidas para tener una estabilidad espiritual, permanecer establemente, es descansar en una fe segura en el Señor. Descansar en una fe segura del Señor. Miren lo que dice, el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Ahora, aquí claramente estamos viendo que la palabra de Dios, que el apóstol Pablo dice que está cerca. ¿Puede ser cerca de qué? Como por ejemplo, el lunes está aquí cerca de tiempo, ¿no? O la tienda está cerca de distancia, tiempo, distancia. Y podría ser que de esa manera lo está diciendo el apóstol Pablo, porque en Filipenses capítulo 3, versículo 20 nos dice esto, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperaremos al Salvador y Señor Jesucristo. Viene pronto, a lo mejor tienen la mentalidad de que el Señor viene pronto y va a estar aquí con nosotros. El Señor está cerca. Pero es algo más que eso. Podemos mirar que la mente de Pablo podía haber estado pensando en esa manera y también el Espíritu Santo, que en verdad el Señor está cerca, si viene. Si viene. Pero creo que es otra de las cosas aquí. Como dice el Salmo 119. 119, 151. Dice así. Cerca estás tú, oh Jehová, y tus mandamientos son verdaderos. ¿Qué está diciendo? Que estás aquí cerca de mí. Te siento al lado mío. Y creo que Pablo está diciendo en esta parte está diciendo él claramente esto en Filipenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Está diciendo, el Señor está cerca. ¿Qué me puede hacer el malvado? ¿Qué me puede hacer aquella persona? Nada me puede hacer porque el Señor está conmigo. El Señor está cerca. Y por eso dice él esto. El Señor está cerca. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. ¿Qué me puede hacer el hombre? Si me dicen de mal, si me maldice el hombre, no me importa. Cuanto menos no me maldiga el Señor, todo está bien. Para tener una estabilidad espiritual, debes de tener tu fe plantada en Dios. El Señor está cerca. El Señor está cerca, así que no estén ansiosos, seas inestables, no vaciles, no te duermas, tengas una crisis nerviosa, paranoica o lo que sea. Entiende que el Señor está cerca. ¿Quieren mirar un ejemplo en la Biblia? Amén. Vamos a 1 Samuel capítulo 21, versículo 10. 1 Samuel capítulo 21, versículo 10. Y aquí es donde llegamos al medio del asunto. Sobre lo que debemos de hacer. ¿Se acuerdan de David? David está huyendo de Saúl porque lo quiere matar.
¿Se acuerdan? Y se va y se esconde en una cueva. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. En 1 Samuel, capítulo 21, versículos 10 y el 11, dice esto. Y levantándose David, aquel día huyó de la presencia de Saulo y se fue a Aquíes, rey de Gad. Y los siervos de Aquíes le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Sí. David corre para esconderse y se va donde están los filisteos. Y ahí está este rey. ¿Y qué es lo que pasa con David? Se destabiliza. Al escuchar esto se destabiliza él, no estaba bien estabilizado en las cosas del Señor. Y luego dice en el versículo 12, 1 Samuel capítulo 21, versículo 12 y el 13. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquíes, rey de Gad. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Qué triste que miramos a David, que el Señor lo estaba usando, que dejó que otro hombre lo destabilizara. ¿Cuántas veces no lo sacó el Señor de aprietos? Entró en pánico. Escuchó eso y luego se puso en pánico y no supo qué hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en pánico? ¿Cuántos de nosotros hemos estado el domingo aquí y nos sentimos bien, ¿cómo dice? Pompeados, animados? Y el resto de la semana nos parecemos a David babeando por las barbas, que es algo muy triste. ¿Sí o no es cierto? Miren lo que dice en el versículo 14 y 15. Dice esto, versículo 14 y 15. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había de entrar en mi casa y se va. Sirvió. ¿Y sabían que la barba de un hombre era algo honrado? Para que él dejara que la saliva corriera por su barba era denigrante, era algo que no era correcto. Y muchos de nosotros, nuestra teología nos sirve el domingo, pero el resto de la semana andamos, no sabemos cómo comportarnos. Estaba destabilizado, bien destabilizado. Y miramos que aquí, en el versículo 1 del 22 de 1 Samuel, dice, yéndose luego David, de ahí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí a él. Miramos que lo que hizo le sirvió, pero ¿saben qué? Se sintió tan mal que escribió en el Salmo 157 esto. Su teología no estaba correcta, pero dijo, voy a agarrar todo esto correcto. Lo triste de nosotros es que no agarramos la Biblia entre la semana y por eso andamos, ¿qué? Tambaleando, destabilizados totalmente porque no conocemos a ese Dios vivo y poderoso. Aquí es el meollo del asunto donde hablamos la semana pasada. No poner nuestro gozo en las cosas del mundo, en las cosas de las personas, sino en Cristo Jesús, sino en Dios, conocer a ese Dios vivo, poderoso. ¿Quién es Él? Cuando tú conoces a ese Dios, puedes saltar montes, puedes hacer lo que sea. Te podrá pasar un tren por encima y tú vas a dar gloria y honra al Señor Jesús. Miren lo que dice el salmista, Salmo 57, 1 al 3. Y esto lo escribió cuando está en esa cueva, porque sabía que había fallado al Señor, porque había hecho algo que era indebido. Dice esto, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Salé, Dios enviará su misericordia y su verdad. Versículo 7 dice esto. Pronto está
mi corazón. Miren, cuando agarra su teología correctamente, cuando agarra la enseñanza de Dios, quién es Dios, cuando empieza a hablar de Dios como quién es Él, cuando pone todo correcto con Dios, empieza a decir esto en el versículo 7, pronto está mi corazón, oh Dios, y mi corazón está dispuesto, y cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, saltaré y arpas, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. El salmista está diciendo, cuando pone su mente ya en lo correcto, cuando conoce que Dios es el mero mero, se ve muy feo la palabra, pero cuando el Señor sabe que Él es todopoderoso, todo omnisciente, todo omnipresente, cuando Él pone su mentalidad correctamente ya bien, empieza a adorarle al Señor y a exaltar su nombre, y eso es lo que debemos de hacer. Cuando tú no lees tu palabra, créeme, vas a estar destabilizado. Pero cuando tú estás leyendo tu palabra y cuando tú estás en oración y cuando tú vienes a reunirte con los hermanos, porque eso es la verdad, entonces tú vas a estar estable y vas a estar permanecido en las cosas de Dios. Y vas a poder decir como dijo el salmista claramente. ¿Se acuerdan del Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, donde dice cómo debe estar un hombre estable, una mujer estable? Cuando tú empiezas a buscar el rostro de Dios y hacer lo que Él te manda, entonces cambian las cosas. Déjame decirle estas notas. Pero ya se las dije, mejor lo voy más para adelante. Otra historia, otro ejemplo tan importante. Todavía tenemos tiempo para aquellos que quieren mirar el reloj. Otro ejemplo. Miramos a David. Miramos que David cayó, estaba destabilizado, pero volvió a levantarse. Ahora, vamos al libro de Habacuc, uno de los favoritos míos. Ese es uno de mis favoritos porque si ustedes van a Instagram o a la página de la iglesia, en Facebook, yo hice un pequeño videoclip sobre esas escrituras. Me encantan porque este libro, Habacuc, era un hombre que estaba orando constantemente por el pueblo de Dios. Se pasaba más orando por el pueblo que profetizando. Y estaba constantemente hablándole al Señor. Le decía, Señor, ¿hasta cuándo vas tú a poner tu pueblo correctamente como debe de ser? ¿Hasta cuándo vas a hacer lo que debe de ser el pueblo? Habacuc quería que el pueblo de Dios se enderezara. Y mira lo que dice en el capítulo 1, versículo 1. Habacuc, capítulo 1, versículo 1, uno de los pequeños libros. Dice esto, versículo 1 hasta el 4. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y dice él esto: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voz a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedió al justo, por eso sale torcida la justicia. Aquí miramos que el profeta está hablándole al Señor y está diciendo: Señor, ¿cuándo vas a enderezar a tu pueblo? ¿Cuándo lo vas a guiar? ¿Cuándo vas a tomar acción que ellos puedan seguir tus mandatos? ¿Cuándo va a haber un avivamiento en tu pueblo? Estoy viendo injusticias. ¿No les hace algo similar ahorita? ¿No se les hace algo similar a lo que estamos viviendo? Pero Habacuc no se esperaba la respuesta del Señor, lo que le iba a decir. ¿Saben ustedes? Habacuc no se esperaba que el Señor le iba a decir esto en el versículo 5, y dice esto: mirar entre las naciones y ver, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creerás. Dice: ok, Habacuc, ¿quieres saber la realidad y quieres saber la verdad de lo que voy a hacer? Lo que te voy a decir te va a explotar la cabeza. No vas a poder contenerte. Lo que va a acontecer te va a hacer temblar todo tu cuerpo. Miren lo que pasa en el versículo 6 hasta el 8 de ese mismo capítulo. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer los moradores ajenos, formidables es y terrible. De ellas mismas proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos,
y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lo lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuren a devorar. No se esperaba eso, Habacuc. No se esperaba que Dios iba a usar al pueblo más temeroso, al pueblo o a la nación más temerosa para corregir a su pueblo. ¿Se les hace algo parecido? ¿Cuántos de nosotros estuvimos orando por Estados Unidos? Señor, queremos que sigamos viviendo bajo tu gracia. Queremos, Señor, que todavía se sigan respetando tus leyes. ¿Cuántos de nosotros hemos estado orando? Y parece que de más oramos, más se va para abajo todo, ¿no? Miren lo que dice en el versículo 9 y 11. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, se reirán de todas las fortalezas y levantarán terraplén y lo tomarán. Luego pasarán como huracán y ofenderán atribuyendo sus fuerzas a sus dioses. Estamos mirando que aquí Habacuc está viendo que Dios va a hacer algo y lo que él se esperaba no era. No va a haber avivamiento. ¿Que estaba temblando? ¿Que estaba temeroso? ¿Que estaba tan mal? Claro que sí, porque en el capítulo 3, versículo 16 dice esto: oí y se me conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudriéndose entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Sí, bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Habacuc está diciendo, ok, yo no me esperaba esto. Este hombre casi está muerto de temor, de temblor. Miren, él tenía tantas dificultades que toda la nación iba a ser, ¿qué? Eliminada. Iban a ser cautivos. Y nosotros aquí estamos constantemente estresados. Por eso dice Pablo, no estés afanosos. Nuestras oraciones constantemente. Nosotros estamos pensando solamente en qué comer, no vamos a tener para esto, no vamos a tener para esto. Y aquí Habacuc van a arrasar con toda su gente. Con toda su gente. Aquí es donde miramos en el versículo 12 y 13 dice esto. ¿No eres tú? Escuchen bien lo que dice. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando Habacuc empieza a temblar y empieza a mirar todo esto, tiene que poner su teología correcta. Tiene que poner su enseñanza de Dios correcta. Déjeme decirle, mi hermano, lo triste de todas las cosas, que muchas iglesias no enseñan quién es Dios, justo, santo, verdadero. No lo ponen en el púlpito primero. Y por eso tenemos tantas iglesias y tantos hermanos y hermanas que están destabilizados. Y es tiempo de que volvamos a mirar quién es Dios. Y miren lo que dice Habacuc en el capítulo 1, versículo 2 y el 3. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Está hablando y está diciendo, que tú no eres todopoderoso, el yo soy, aquel que me va a sacar, el santo, quiere decir aquel que no tiene ningún error, que todo lo que dice es verdad, tú eres santo y todo lo que haces es correcto. No moriremos. Y escúcheme lo que está diciendo, hey, tú no eres, dice, no eres tú desde el principio, que no hay, que tú estás sobre la historia, sobre el pasado, sobre el presente. Tú reinas en todo lugar. Dios mío santo. Luego dice, no moriremos. Se está animando él y está poniendo su teología correctamente. Está diciendo, tú eres todopoderoso. Tú eres arriba de todo lo que es la historia. Tú eres el creador de todo. Tú eres aquel que no tiene error y lo que está haciendo es correcto. Y por eso no moriré. Y dice aquí claramente, no moriré. Oh Jehová, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al limpio, al más justo que él. Está viendo aquí que Habacuc, denme unos minutos y terminamos. Aquí Habacuc está poniendo su mentalidad o su mente correctamente con Dios. Por eso dijimos la semana pasada, depende como tú pienses, es como vas a estar estable. Si tú piensas en ese Dios vivo, como dice la palabra de Dios, vas a estar estable en las cosas de Dios. Y aquí Habacuc está poniendo establemente su mente que Él es santo, que Él está sobre todas las cosas, que Él es posible de sacarlo de toda maldad,
y que sus caminos son mejores. Y luego dice en el versículo, dice, oh Jehová, ya les dije eso, ¿verdad? Déjame adelantar, santo, que Él no tiene ninguna, nada malo. Entonces miramos, voy a adelantar, tengo muchas cosas que decir. Capítulo 2, versículo 4. Viendo el que está pasando todo esto, dice esto al final del versículo 4. Mas el justo por su fe vivirá. El que cree en Dios va a vivir. Empieza a pensar en ese Dios justo y verdadero. Que aquel que le cree va a seguir adelante. Y luego dice esto. Está poniendo toda su fe. Ahora ha creído en el Dios poderoso y todo verdadero. Ha puesto su teología, su enseñanza correctamente. Y eso es lo que me encanta de él. El tiempo se nos fue, pero eso es lo que me encanta que dice Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, porque en realidad florecía, ni en las vides haya frutos, porque había frutos todo el tiempo, aunque falten los productos del olivo, porque siempre tenían aceite, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas del majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva, y en mis alturas me hace andar. A jefe de los cantores sobre sobre mis instrumentos de cuerda. ¿Saben ustedes que este libro de profecía era poético y era para cantarse? Y aquí es donde miramos a Habacuc, que pone su teología correctamente, su enseñanza correctamente, y empieza a adorar, y empieza a poner los ojos en Dios, y empieza a decir, aunque pase todo esto, sé que el Señor está cerca de mí. Déjeme decir una cosa, mi hermano. Lo que tenemos que pensar es que el Señor está cerca de ustedes y de mí, aunque sea lo que esté pasando en este mundo. Podrán venir cosas, déjeme decir una cosa, si nosotros ponemos nuestra mentalidad en el Señor, Él nos va a ayudar a salir adelante. Amén. Vamos a pararnos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es importante que empecemos a tomar la palabra en serio. Lo triste, como vuelvo a decir, necesitamos estudiar nuestra palabra para poder entender a ese Dios. ¿Saben lo que dijo Martín Lutero a un hombre? Le dijo esto: tus pensamientos sobre Dios son demasiado humanos. Y muchas veces nuestros pensamientos son demasiado humanos que no podemos entenderlo. Por eso debemos de estudiar la palabra y por eso debemos de buscarlo. En Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Claramente aquí el Señor Jesús nos deja saber la misma cosa. Pablo estaba enseñando lo mismo que Jesús, que Dios está cerca y que Él nunca nos desamparará. Para tener una vida estable debemos, mis hermanos, primero cultivar la armonía y la paz entre nosotros, mantener un gozo, un espíritu de gozo. 2, y aprender. 3, aprender a aceptar menos de lo que crees que le corresponde. Y 4, descansar en una fe segura en el Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Quedé corto. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos en esta tarde, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra que hemos podido venir a mirar, Señor. Que en verdad nos has enseñado que para ser estables, Señor, permanecer espiritualmente, debemos de buscarte a ti. Debemos de tener nuestra mentalidad en ti, Señor. Conocerte a ese Dios verdadero y puro, a ese Dios santo, justo, misericordioso, compasivo, amoroso, que es sobre todas las cosas. Hoy venimos a ti, Señor, pidiendo, Señor, que en esta tarde no salgamos como venimos, sino que salgamos cambiados, que salgamos transformados y que de verdad pongamos en práctica lo que hemos aprendido hoy en este día.
Te damos gracias por todos los que están aquí, Señor, que sean bendecidos por tu palabra, y no solamente por tu palabra, sino que también les va a dar el hermano Manuel allá afuera, Señor, estos vegetales que tú has proveído, Señor. Ahí miramos tu mano. Gracias, Padre, por todo lo que provees. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Te adoramos, te alabamos y te glorificamos. Y todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Un aplauso al Señor, amén. Él se lo merece. Déjenme decirle una cosa. Ahora, cada vez que se levanten, acuérdense, ¿quién es Él? Él es el Todopoderoso. Él es el que hace todo posible, amén. Empiecen a leer su palabra para que empiecen a entender a ese Dios vivo, amén. Dios nos lo bendiga, nos miramos pronto, amén. Y el que quiera oración, vamos a estar aquí para orar por ustedes, amén.